¿cómo están? Un gusto estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Margarita Torres, soy terapeuta familiar y mediadora de conflictos. Bienvenida María Cristina, es un gusto que nos acompañes en este tema que es las formas de abordar a clientes difíciles. Así es que les damos la bienvenida y espero que puedan obtener buenas herramientas de este tema. Así es que cuéntanos María Cristina, ¿cómo estamos con este tema? Hola, qué gusto una vez más poder compartir con ustedes en una clase más de este curso que es Estrategias de Clientes Difíciles. El día de hoy vamos a tratar cómo abordar al cliente difícil, ¿ok? Ahora sí vamos a ver las estrategias, las formas de cómo hacerlo de manera adecuada. Entonces, vamos a compartir la pantalla para mirar el material con el cual voy a desarrollar el día de hoy la clase. ¿Ok? Entonces vamos a compartir. Muy bien. Entonces, bienvenidos una vez más a nuestra escuela virtual de FAMI. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos a ver el abordaje de los clientes difíciles. Y primero, lo que suele pasar es, lo primero que debemos hacer es mantener la calma. Cuando a veces tenemos un cliente que viene ofuscado o que viene triste o que viene muy molesto, lo que tenemos que hacer es mantener la calma primerito. Y aquí debemos mirar lo siguiente. Debemos procesar el mensaje del cliente, ¿sí? Que está intentando transmitirnos su realidad, independientemente que no esté ligada al bien o al servicio, si viene a buscar o por cualquier situación, es a veces también mirar qué es lo que hay detrás de ese cliente, cuáles son las emociones que el cliente a veces nos quiere mostrar cuando se acerca a conversar con nosotros, que a veces somos el tema de vendedores o el tema de atención al cliente, ¿ok? Luego vamos a ver que todos somos humanos y como tales nos sentimos débiles en ocasiones. Hay veces que personas que vienen muy tristes y voy a ejemplificar una situación. Pensemos que por el tema de pandemia viene una chica de unos 17 años que perdió a sus padres porque se contagiaron de coronavirus y se siente muy triste porque además de eso se le dañó su computadora porque cayó un rayo y la computadora se le quemó. Entonces, como no tiene familiares probablemente aquí en la ciudad, entonces ella se acerca al local de las computadoras a revisar y entonces la persona de servicio al cliente se da cuenta de que está muy triste, de que a veces, de que ha llorado en el local, entonces es mirar la parte humana del cliente también, ¿no? Sin que esto caiga en la situación de que queramos ser de golpe a preguntarle, oiga señorita, ¿qué le pasa con alguna cosa así? Entonces hay que tener esa habilidad, esa empatía de abordar al cliente, de mirar primero cómo está, de ser hábiles en saludarle, en irle mostrando de a poquito el tema de confianza, que pueda sentirse seguro de que nos manifieste lo que le está pasando o nos manifieste lo que está buscando. Eso es muy, muy importante. Entonces, en el ejemplo, pues, vamos a la persona, ya le pregunta cómo está y llora en el local, entonces le pregunta que si está bien, si le puede ofrecer de pronto un vasito de agua o algo, entonces ahí es que la persona se entera que sus padres están fallecidos, ese tipo de cosas. Entonces ahí vamos a ser un poquito más empáticos, probablemente le brindemos un vasito de agua, le podamos ayudar con un pañito, con un pañuelito para que pueda secar sus lágrimas y cosas así. Entonces es la manera de cómo ser empáticos, pero librándonos de muchas cosas, del juzgamiento, de la culpabilidad y de no tal vez violentar o querer transgredir la parte emocional del cliente.
Bueno, Cris, aquí es una cosa importante. Muchas veces los clientes vienen a que les prestemos servicios tanto en lo privado como en lo público. Sin embargo, hay ciertas normas y ciertas reglas que los que prestamos servicios no podemos saltarnos y que necesitamos cumplir el debido proceso. Muchos clientes no entienden esa situación y piensan que el proceso se puede invalidar y saltar. Aquí sí es importante mantener la calma, ponerse firmes, entenderle de la necesidad del cliente, saber que es importante conocer algunas técnicas de comunicación que nos van a poder empatizar con el cliente, que vamos a poder ponernos en su lugar, buscarle alternativas diferentes y a la vez ponerle límites. Y ponerle límites significa decirle eso no es factible en este proceso, le sugiero esta otra situación para que el cliente se sienta escuchado, se sienta valorado, se sienta entendido desde su emoción, desde su acción y desde su necesidad para dar un buen servicio al cliente. Esa es la única acotación que yo podría hacer en esto de mantener la calma y usar comunicación asertiva también. Aquí lo que vamos a hacer es a mirar un segundo factor que también es importante y es poner en práctica la escucha activa. ¿Ya? Esta es una perla de oro, diría yo, en la relación cliente-vendedor. Ser empáticos, pero ¿cómo desarrollar esta habilidad? Porque esta es una habilidad que no todas las personas la poseen, pero que todos podemos desarrollarla, eso sí. Todos podemos entrenarnos, podemos recibir capacitación para después replicar en la práctica con la atención de nuestros clientes. Y aquí, ¿para qué yo como atención al cliente, para qué a mí me sirve la escucha empática? Pues aquí lo que sucede es esto. Que se determina las causas de la molestia del cliente, ¿sí? Y a la vez se encuentran las soluciones a los problemas. Entonces aquí es estar prestos a escucharle, ¿sí? Sin juzgar, porque la escucha activa es una herramienta que uno de sus factores o uno de los puntos muy importantes que tiene esto es no juzgar, no criticar, no culpar, ¿sí? No victimizar tampoco, sino más bien es ponerse en los zapatos del otro, ¿sí? Pero liberando ciertas cosas que yo tal vez puedo tener en mí, como el juzgamiento y ese tipo de cosas, ¿ya? ¿Sí? Prestar mucha atención a lo que me está diciendo. En ciertos lapsos de la conversación también, yo lo que puedo hacer es ir reconstruyendo lo que me está diciendo mi cliente, ¿ya? Puedo ir repitiéndole, parafraseando lo que me está diciendo el cliente para saber si yo estoy recibiendo correctamente el mensaje que me está transmitiendo mi cliente. Entonces, si no es así, pedirle muy amablemente que me especifique la parte que yo tal vez no comprendí muy bien, ¿sí? Entonces, esto está atado a la empatía, a las estrategias, a las habilidades y a las herramientas que se pueden utilizar aquí, ¿ok? Nosotros como coach, pues, desarrollamos esta escucha activa con ciertos implementos que nosotros, que son parte de la escucha, ¿no? Entonces, tenemos de la forma de comunicación también, ¿sí? Tenemos las herramientas, como tenemos como la cuchara, tenemos como el cuchillo, como el tenedor, que nos sirven para ir mejorando la calidad de comunicación asertiva y escucha activa cuando estamos trabajando con nuestros clientes. Entonces aquí lo que va a hacer, el efecto que va a producir directamente la escucha activa en nuestro cliente, que es el que se sienta importante, el que se sienta que es mirado, el que se sienta que es incluido inclusive dentro de este sistema, de esta relación comercial entre el vendedor y yo como cliente. Es muy importante este tema porque de eso, pues, cuando salga del local
o de la oficina, pues se va a sentir muy tranquilo, independientemente de que si se concertó o no la negociación, se va a sentir muy tranquilo porque fue escuchado. Y en la mayoría de casos, el que nosotros sepamos escuchar de forma activa, de forma empática, sirve más que haber captado un cliente. Créanme que eso suma y suma el doble porque escuché a una persona, ¿sí? Que hay a veces que nosotros miramos que eso es superficial, pero para muchas personas eso es muy importante, ¿ya? Entonces, hice un doble gol, como decir, escuché a una persona y a la vez ya le dejé con esa espinita de que vuelva a nuestra empresa, a nuestra marca, para en algún momento poder concertar un servicio o un bien. Vamos a seguir avanzando y aquí tenemos un tercer factor, que es repetir lo que dice tu cliente. O sea, nosotros en coach conocemos a esto como parafrasear, ¿ok? Entonces aquí, ¿qué debemos hacer? Debemos asegurarnos de estar en sintonía con el cliente, ¿sí? Y luego, pues, después de haber determinado, después de haber identificado el problema con el cliente, pues debemos asegurarnos de que exista un entendimiento mutuo. Es por eso muy importante, voy a recalcar aquí el tema del parafraseo, de estar en sintonía con el cliente, de estar muy atento y muy concentrado a toda la información que nos transmite el cliente, porque eso nos va a permitir muchas cosas. Por ejemplo, nos va a permitir conocer a nosotros la calidad de servicio que estamos brindando, ¿sí? Posiblemente las situaciones en las que el cliente desearía que se mejore el servicio, en las promociones que le gustaría tener, beneficios extras que le gustaría tener al cliente, ¿ya? Entonces es muy importante aquí asegurarnos del entendimiento del problema, saber identificar cuál es realmente el inconveniente o el problema, porque solamente así nosotros podemos diseñar una estrategia objetiva, clara y concisa para poder atender a nuestro cliente de una manera muy, muy adecuada, muy oportuna, muy eficaz y eficiente. Entonces, vamos a seguir adelante con el siguiente factor, y esto es que agradecer la presentación del problema, ¿ya? ¿Qué significa esto de agradecer la presentación del problema? Significa agradecerle al cliente el tiempo que se ha tomado para presentarnos su inconveniente o su problema, ¿sí? Y a la vez, ¿esto qué es lo que nos genera? Nos genera un campo sano de crear unas relaciones basadas en la confianza, ¿sí? Entonces, significa que cuando el cliente viene a mostrarnos a compartirnos el problema o a compartirnos la dificultad que está teniendo con el servicio, lo está haciendo porque nos tiene confianza, ¿sí? Y porque obviamente detrás de esa manifestación del problema hay una cierta incomodidad, una cierta insatisfacción del servicio, pero que si nos da a conocer de manera oportuna, a tiempo y de forma clara y objetiva, pues ese requerimiento seguramente nosotros lo vamos a poder trabajar, lo vamos a poder analizar y le vamos a dar una respuesta adecuada al requerimiento del cliente, siempre y cuando sea en los tiempos establecidos que normalmente se presentan en el documento legal que es el contrato. Entonces ahí suele haber un literal en donde dice el tiempo máximo de resolución de sus inconvenientes o problemas pueden ser de 48 a 72 horas, ¿ya? Entonces, ese es el tiempo estipulado en que la empresa ha determinado la solución de los posibles inconvenientes del cliente, ¿ya? Luego, tenemos que debemos explicarle al cliente cuáles son los pasos para solucionar su inconveniente o su problema, ¿ya? Una vez identificado el problema, ahora vamos a explicarle cómo va a ser la manera en la cual nosotros vamos a tratar de solucionarle su problema, ¿ok? Y entonces aquí lo que debemos hacer es transmitirle al cliente lo que se va a hacer, dejándolo tranquilo y de forma muy sencilla,
¿sí? Es decir, por ejemplo, si es el tema de los canales de televisión que mirábamos el ejemplo, que yo contraté 1000 y están habilitados 600, entonces, pues vamos a analizar con el número de código, porque todo usuario tiene un número de código para ser identificado en la base de datos de la empresa. Entonces, le vamos a revisar qué realmente es lo que está pasando. Entonces, le van a explicar que se va a revisar la base de datos, luego que probablemente vamos a enviar a personal de la empresa, al personal operativo, para que le pueda revisar el decodificador de canales, si probablemente tenga alguna falla este aparato, que por eso no están habilitados los 1000 canales. Y, o tal vez en el sistema de la habilitación de los canales, tal vez hay alguna falla en el sistema general, entonces le vamos a revisar también para saber qué es lo que está pasando. Y le vamos a decir al cliente, entonces, que esto es la secuencia de pasos para mejorar para solucionar el problema y mejorar el proceso del manejo de los canales de televisión, ¿sí? Entonces, brindarle una adecuada solución al problema, explicándole en dónde probablemente puede estar la dificultad, pues el cliente ya va a entender que no es que le estamos dando un mal servicio y que es un proceso que en algún lado probablemente está fallando, pero que le vamos a garantizar la solución de su problema. Y en el caso de que no sea así, pues bueno, veremos alguna alternativa de que, por decir un ejemplo, yo pago $40 por los 1000 canales, que fue el contrato que yo firmé. Entonces, por el mismo valor, nosotros le vamos a mejorar la cantidad de canales, le vamos a dar más canales HD, alguna cosa así. Entonces, de tal manera que el cliente, bueno, diga, sí, a mí me ayudaron de esta manera, yo estoy conforme con el servicio y voy a continuar con el contrato que yo firmé con ustedes. ¿Ya? Entonces, luego también vamos a ver que es muy importante que se tenga programada una reunión de seguimiento, ¿ya? Entonces, ahora como estamos en la era digital, donde hay muchas plataformas que han ido evolucionando y ahora ya tenemos muchas maneras de comunicarnos sin estar en contacto personal por el tema, obviamente, de la pandemia y de los cuidados que se deben tener. Entonces, aquí lo podemos hacer tranquilamente por estas plataformas que están diseñadas y se adaptan muy bien al tema de estar más cerca del cliente. Entonces, por ejemplo, podemos hacerle una videollamada por WhatsApp, podemos agendar alguna reunión por Zoom, de ser el caso, o podemos tener alguna reunión por vía telefónica, o inclusive podemos visitar el domicilio de nuestro cliente o agendarle una reunión, dependiendo cómo sea el caso y la necesidad, agendar una reunión presencial en las oficinas de la empresa, de tal manera que esto contribuya a solucionar algún problema de forma inmediata, ofreciéndole un plazo para tener el problema solucionado. Era lo que yo les decía. No soy y no es muy aconsejable que el problema o el inconveniente o el requerimiento del cliente demos a largas y pase 2 semanas, 3 semanas, un mes, y el problema sigue, y es cuando entonces el cliente se desmotiva, ya no quiere continuar con el servicio y posiblemente decida pues terminar con el contrato que habíamos firmado. ¿Ya? Luego, aquí también podemos tener el tema de que hay que ser muy sincero con el cliente. Esto es otra perla que nosotros debemos tener presente, ¿ya? El tema de que debemos ser honestos, debemos hablar siempre con la verdad con el cliente, porque ahí se intenta siempre mantener un tono respetuoso y a la altura de las expectativas del cliente. Y luego, a veces hay situaciones muy extremas en donde se deben mantener la calma y ayudarle al cliente a sentirse comprendido, que era muy importante el tema cuando hablábamos de la escucha activa, ¿ya? Entonces aquí esto nos genera compromiso, nos genera rentabilidad también. Entonces hay
muchas más cosas positivas que se van añadiendo a la empresa y a la marca. Eso es lo que le hace ocupar lugares altos. El que sí, a mí me dijeron, yo pregunté tal situación y a mí me fueron muy honestos y me explicaron y me dijeron que no era posible por esta razón. Entonces, aparte de que me aclaran el motivo por el cual no me pueden brindar el servicio, pues me explican por qué. Entonces, volviendo a los ejemplos que habíamos tratado anteriormente, es por eso muy importante cuando vamos a contratar servicio de Internet, pues siempre dar la dirección para ver la cobertura, ¿sí? Entonces, si la empresa es honesta y practica este tipo de valores con los clientes, le van a revisar bien el sistema y le van a decir, ¿sabe qué, señorita? Para allá no tenemos cobertura. Lamentablemente no tenemos cobertura porque puede ser que esté saturado la cobertura de esta marca en ese lugar. Entonces ahí nosotros como clientes debemos seguir buscando otras empresas proveedoras de Internet que tengan el alcance de cobertura en nuestro barrio donde vivimos. Esto es pues entonces esta segunda parte, ¿sí? Esta segunda manera, esta segunda forma de cómo estratégicamente ir resolviendo los problemas, explicándole al cliente qué es lo que se va a hacer, en qué tiempo le podemos dar solución y de no haber solución, pues mirar de alguna manera a mejorar el servicio por tal vez por el mismo precio que yo firme el contrato, de tal manera que el cliente se quede satisfecho y pues no decida terminar el contrato que había firmado con nuestra marca o con nuestra empresa. Bueno, gracias María Cristina. Es un gusto tenerles aquí a ustedes que están viendo y que han adquirido este producto de cómo trabajar con clientes difíciles y seguimos en una próxima ocasión con algunos otros temas como las herramientas de comunicación, cómo tratar y atender los conflictos y muchos otros temas que tenemos en este programa. Así es que muchas gracias y nos vamos para próxima oportunidad.